Señores, hay protestas en diversas zonas del país y también en la capital, protestas de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales e Informales, CONFEMIN. Ellos están en contra de la depuración de 50.000 mineros informales que se habían inscrito en el REINFO. El REINFO, como saben ustedes, es un registro que fue creado en el 2016 de manera excepcional para posibilitar justamente la formalización de estos mineros informales. Además, también ellos se oponen a la ampliación del REINFO solo hasta diciembre de este año. Por eso han bloqueado vías, están bloqueando la carretera Panamericana Sur desde Ica y también zonas en Arequipa, y están además concentrados en la avenida Bancay, aquí en el centro de la capital, frente al Congreso de la República. Y hoy tendremos en horas de la tarde, al parecer, una sesión de la Comisión de Energía y Minas que debe debatir la aprobación de la ley MAPE actualizada, que va a reemplazar justamente al REINFO. Vamos a conversar de inmediato con el señor Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Señor Zapata, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muchas gracias por su gentileza. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos y Joana, un gusto. Bueno, a ver, tenemos estos paros, ¿cierto?, en el sur de nuestro país, en otras zonas también, bloqueo de carreteras, muchas personas perjudicadas, pero ¿cuál es el impacto económico que esto genera en el país? Bueno, sin duda va a causar un impacto económico. Los productores agrarios no pueden sacar sus productos, transportarlos. Otro tipo de productores de otras industrias lo mismo, la construcción, todo tipo de materiales. Y esto perjudica mucho a la nación, ¿no? Además, no nos olvidemos que es un delito, ¿no? Que está prohibido tomar carreteras. Pero luego de estas complicaciones, además, y ustedes lo han mencionado, y le pido por favor que seamos bastante claros y lo reiteremos, también han mostrado su preocupación en diversas ocasiones por los daños ambientales que genera la minería ilegal. Y son precisamente mineros ilegales quienes, bajo extensiones de documentos que no se han preocupado en formalizar, ahora piden una extensión. Y ellos indican incluso que los plazos que se han dado, o que estos últimos que se vienen extendiendo, que son de 6 meses, no son suficientes. ¿Cuál es su posición de manera global de CONFIEP? Mire, Joana, el REINFO tiene 22 años, ¿no? Y no se han formalizado en esos 22 años. El decreto supremo que sacó el gobierno ha permitido que los que tenían registro actualizado se les dé un plazo adicional hasta el 31 de diciembre. Los que no tienen registro actualizado los últimos 4 años ya no tienen ese plazo. Por eso es que salen los 50.000 que ni siquiera han actualizado su registro de los últimos 4 años y tampoco lo han hecho en los 22 años que tiene el REINFO hasta ahora, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no hay mayor intención de formalizarse. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir extendiendo el plazo? ¿Hasta toda la vida? No es así. Creo que esto tiene que ponérsele ya un coto, tiene que ponérsele un fin, porque ustedes bien lo han dicho, el daño ambiental que causa la minería ilegal es tremendo, es desastroso. Vemos la Pampa en Madre de Dios, las miles de hectáreas que han sido destruidas por la minería ilegal y ahora están tomando otras zonas en la Amazonía del país, además de las condiciones precarias con las que trabajan los trabajadores de esta minería ilegal. No nos olvidemos que los dueños o entre comillas dueños porque no son dueños, el dueño es el Estado del suelo, pero los que explotan son gente con recursos, ¿no? Y más bien el minero que se mete al socavón es explotado por estos mineros ilegales. Señor Zapata, usted hablaba de que el impacto económico va a ser fuerte. Básicamente, ¿cómo sería en el tema de la posibilidad de llegada de inversiones al país con todas estas informaciones que hay sobre, diríamos, bloqueo de carreteras y la presencia de mineros informales e ilegales justamente explotando esos terrenos? Todo eso se afecta. Primero porque efectivamente hay un impacto económico, hay una especie de ¿cómo le podemos llamar? De dejar hacer a ciertos sectores, como son estos mineros ilegales que toman carreteras y no se pone orden. Entonces eso obviamente es algo extraño para los inversionistas, ¿no? Pero además los
inversionistas mineros que tienen que pasar en promedio 13, 14, 15 años para poder obtener una concesión o poder explotarla, con una serie de requisitos cuantiosos, con unos expedientes interminables. También ven que es mucho más fácil invadir sus concesiones y el Estado no hace demasiado, ¿no? Entonces son reglas de juego pues que no son claras, hay una estabilidad jurídica que no se respeta, que son las concesiones otorgadas por el Estado después de un proceso que marca la norma, ¿no? ¿Usted considera, señor Entonces, Zapata, todo eso evidentemente afecta a las inversiones? señor Zapata, ¿usted considera que en este caso, sobre todo en la toma de carreteras, hasta el momento, hay mano blanda por parte del gobierno? Bueno, yo creo que sí, yo creo que deberíamos, pero no solo de este gobierno, esto es una historia que tiene mucho tiempo, o sea, hace muchos años y muchos gobiernos que vemos estas tomas de carreteras y no hay, y los líderes de estas tomas de carreteras no son sometidos a la justicia como debería ser, ¿no? Ujú. Más temprano, cuando nosotros conversábamos aquí en la rotativa del aire durante la mañana con representantes del Ministerio del Interior, para ser exactos, con la señora Silvia de la Cruz Quintana, que es directora general contra el crimen organizado, lo que ella nos decía es que, si bien es cierto, se está trabajando un programa nacional, se requiere el apoyo muy fuerte de la ciudadanía en las zonas donde hay minería ilegal, pero también nos contaba ella, y aquí le pido su opinión, señor Zapata, nos contaba que cada vez que intentan, digamos, detener o intervenir a una persona que está vinculada a un tema de minería ilegal, de crimen organizado, hay vacíos que les permiten pagar indemnizaciones y que continúen incluso sin denuncias. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es sumamente coordinado, pero es sumamente fuerte también. ¿Usted cree, o bajo los apoyos de distintas instituciones gubernamentales y de la ciudadanía, que realmente se logre un cambio en los próximos, por ejemplo, 6 meses? Probablemente en 6 meses no logremos un cambio radical en cuanto a la informalidad que impera en el país en todos los sectores. La minería no es más que uno más de todos los sectores donde hay mucha informalidad, porque la tenemos en la construcción, en el transporte, en el comercio y en otros sectores, ¿no? Pero la minería es el que más impacta el ambiente, es el que produce, la minería ilegal estoy hablando, es el que produce el fenómeno de violencia, es el que produce bandas delictivas, es el que produce enfrentamiento entre bandas, es el que produce que se infiltren en el país organizaciones criminales de otros países. Entonces es el que más preocupa sin duda, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que los mineros artesanales, que son distintos al minero ilegal, ¿no? Que el minero artesanal que trabaja con sus propias manos, darle las facilidades para que pueda seguir trabajando y formalizándose, pero hacerle un seguimiento para que realmente se formalice, no estas eternas amnistías como la que ya hemos visto que ha tenido 22 años, y sobre todo, lo más importante, que no se aprovechen gente que tiene mucho capital de estas amnistías, estos reinfos, de estos interminables prórrogas para que se formalicen y no lo hacen. Señor Zapata, ¿cómo calificaría la actitud de algunos parlamentarios que alientan más bien las protestas de los mineros informales e inclusive hablan de una ley para que les favorezca en cuanto a la ampliación del reinfo, inclusive hasta el año próximo? Lo han presentado ahora algunos parlamentarios de izquierda y entre ellos el propio presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. ¿Cree usted que la minería ilegal está presionando a algunos parlamentarios para su provecho? Sin duda hay una presión, ¿no? La vemos en las calles, la vemos frente al Congreso, pero yo creo que el parlamentario tiene que tener la suficiente autoridad para hacer las cosas que favorezcan al país, ¿no es cierto? Y esto evidentemente no favorece al país. Empezamos diciendo cómo se ha destruido la Amazonía y cómo se puede seguir destruyendo si permitimos que esto continúe. Y yo acá quiero también hacer una reflexión, ¿no? Yo quiero ver a todas esas personas que hace décadas se oponen a la minería formal
quiero escuchar su voz también, a ver qué dicen con lo que está ocurriendo, porque no solo están destruyendo el medio ambiente, sino están siendo el principal motivo de violencia, están incluyendo en otros delitos, como tráfico de personas, se están involucrando y cada vez eso es más peligroso que se involucren en la política y eso nos puede convertir en un estado que camine hacia una ruta muy peligrosa. Y lo peor de todo, las concesiones que no se dieron en su momento a mineras formales, a mineras que cumplían con todos los requisitos, hoy día han sido invadidas por informales y que no respetan pues el medio ambiente, restos arqueológicos, las condiciones laborales de sus trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces, esas voces de protesta, yo quiero escuchar qué dicen ahora. Bueno, señor Zapata, muchas gracias por su tiempo aquí en la Rotativa del Aire en RPP. Conversamos con justamente Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Les recordamos, además, y esto lo contábamos más temprano, Carlos, ¿no?, que las personas, los mineros que se están amparando, claro, en su derecho a protesta, ya hay 2 personas que han resultado heridas en Nazca cuando le lanzaron piedras a un bus interprovincial. Resultó herido un menor de edad, un niño y un adulto. Y hay una persona, un conductor, que estuvo varado desde el domingo en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, en Camaná, en la región Arequipa, y que debido a un incidente resbaló por un acantilado y ha fallecido. Muy bien, amigos, 1:47, vamos a la pausa y aquí nos separamos porque en radio se quedan ustedes con la previa del partido entre Chelsea y Fluminense por la Copa Mundial de Clubes, que empieza el partido 2 de la tarde. En televisión ustedes siguen, por supuesto.